Hola y bienvenido al canal de Tony. Continuamos con la segunda temporada en este juegazo FUT Tony y el Copón Mundial. Ya sabes, y si no te lo recuerdo, que puedes comprar este juego en la tienda de Steam para descargarlo y jugarlo en tu ordenador. Es infinito, venga temporadas y copones mundiales. Pues damos la bienvenida a la presidenta de la Federación de Fútbol Virtual y Ficticio de Asia, la señorita Aruba, para comenzar la segunda temporada del Copón de Asia. Vamos con los resultados finales de los grupos de la fase previa. Ya tenemos 16 equipos clasificados para la fase de clasificación: Irán, Japón, Corea del Sur, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Omán, Israel, Uzbekistán, Armenia, China, Bahrein, Jordania, Siria y Palestina. Se unen a estos equipos en la siguiente fase del grupo W: India con 30 puntos, Turkmenistán a segunda con 25, Afganistán 24 y Macao 22. Quedan eliminadas Bangladesh, Azerbaiyán, Sri Lanka y Nepal. Del grupo X se clasifican Corea del Norte, que ganó con 32 puntos, Líbano 27, Camboya 25 y Hong Kong 24. Quedan fuera Malasia, Bután, Singapur y Pakistán. Clasificados del grupo Y: Vietnam 34 puntos, Kazajistán 24 puntos, Taiwán 22 y Filipinas 20. Quedan eliminadas Brunei, Timor Oriental, Tayikistán, Indonesia. Y finalmente completan la fase de clasificación los 4 primeros del grupo Z. Kuwait ganó con 31 puntos, Tailandia segunda con 30, Yemen 25 y Myanmar 22. Quedan eliminadas Kirguistán, Mongolia, Laos y Maldivas. Ya tenemos los 32 equipos que participarán en la siguiente fase de clasificación del segundo Copón de Asia. Para esta temporada te vamos a ofrecer entrenar a uno de estos países. ¿Cuál eliges? Vamos a ver, está Corea del Norte, Líbano, Camboya, Hong Kong, Vietnam, Kazajstán, Taiwán y Filipinas. Pues a ver, voy a ir con Hong Kong. Venga. Muy bien, vas a participar en el segundo torneo Copón de Asia entrenando a Hong Kong. Comenzamos las eliminatorias clasificatorias para la fase final del segundo Copón de Asia. Estos son los 4 bombos. Cabeza de series: Irán, Japón, Corea del Sur, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak y Omán. Allá van este sorteo. A ver dónde cae Hong Kong. En el grupo D, junto a Irak, Omán, Armenia, Siria, India, Kuwait y Vietnam. Tenemos todos los grupos completos, menudos emparejamientos. Cada grupo clasificatorio se dirimirá en una liguilla, todos contra todos en la primera vuelta, y 3 jornadas aleatorias en la segunda vuelta, para decidir que los 2 mejores de cada grupo se clasifiquen para disputar la fase final de este segundo Copón de Asia. Estos son los jugadores que participarán en la primera división de la segunda temporada de la Liga FUT Tony. ¡Ojo! Ya estoy en primera división. Sigue así en la primera división y juega por el título de mejor prediccionario de la Liga FUT Tony. ¡Ánimo! Pues ahí están los 18 participantes. Los 8 primeros jugarán la Copa de primera división y los 3 últimos descenderán a segunda división. Aquí comienza la fase de clasificación. Eres ahora nivel 15 de la FMFVF y para mejorar y subir este nivel tienes que realizar predicciones en cada jornada en los partidos del grupo que te voy a proponer. Empezamos con el grupo C. Digo que no perderá Corea del Sur, Irán, Bahrein
y Uzbekistán. A ver qué pasa en esta primera jornada. De momento, en las predicciones, acierto Irán y Bahrein. Al descanso, fallo solo Uzbekistán. Ya sabes que si completo 3 o 4 predicciones bien, irán puntos para el museo. De momento acertamos Corea del Sur, Irán y Bahrein. Perfecto. Eso significan premios para el Museo de Asia. Ahí lo tenemos, son 4 nuevos premios, 3. Tras la disputa de los partidos, veamos la clasificación parcial. Y ahí lo tenemos. En verde clasificarían los 2 primeros de cada grupo para la fase final del Copón de Asia y directamente para el Copón Mundial. Los de amarillo jugarían el playoff para el Copón de Asia y el playoff del Copón Mundial para las 2 últimas plazas de Asia en el Copón Mundial. En la Liga Futtoni de Primera División, ahí están los primeros, los 9 primeros con 30 puntos. Bien. Recordemos que ahí está, ya gané la temporada anterior de Primera División, en la que es mi segunda participación, y en la Copa también gané la primera Copa de Primera División, por lo tanto hice doblete. Este es el perfil, 4.770 puntos, 15 nivel, 5 ornamentos, 5 títulos completados. Tras 9 jornadas disputadas en la fase clasificatoria, el grupo A lo domina Japón y Arabia Saudita, el grupo B Emiratos Árabes Unidos y Qatar, el grupo C Irán y Bahrein y el grupo D Armenia y Omán. Ojo, que estoy entrenando a Hong Kong y hay posibilidades. Si pierde Siria y gana Hong Kong, me clasificaré para la fase final. En cuanto a la Liga Futtoni, voy en primera posición con 271 puntos, perseguido por Shota de Japón y Misho de Japón, que me quieren quitar el título. Vamos allá con la última jornada. Antes veo un poquito el museo. Camisetas de Arabia Saudita, Brunei, Bután, Corea del Norte, Corea del Sur, Hong Kong, Indonesia, Irán, también había otra verde, Myanmar, Nepal, Omán, Pakistán, Vietnam, Singapur y Turkmenistán. No está nada mal. En cuanto a los logros en Asia, ¿cómo voy? Premios FMFVF 19, Museo 35%, Ranking 33%. Ahora sí, vamos a la última jornada de la fase clasificatoria. Predicciones del grupo A: Japón, Arabia Saudita, Tailandia y Afganistán. Me la juego en el grupo D: Kuwait, Siria, no tiene que ganar Siria. India, Hong Kong, tiene que ganar Hong Kong. De momento acierto las 4 predicciones del grupo A. Siguen sin moverse los marcadores del grupo D. Kuwait, Siria 0-0. ¡Ojo! Que en el minuto 66, gol de Hong Kong. ¿Puedo clasificar a Hong Kong? Fase final. ¡Perfecto! Pues va a ser que sí. Además, acierto las 4 predicciones del grupo A. Y aquí llegan los premios. 2 son los premios nuevos para el museo. Vamos con la clasificación final
de estos grupos porque los dos primeros se clasifican para disputar la fase final del segundo Copón de Asia. En el grupo A se clasifican Japón y Arabia Saudita, juegan el playoff Palestina y Turkmenistán. En el grupo B, Emiratos Árabes Unidos y Qatar jugarán la fase final, Israel y Camboya el playoff. En el grupo C, Irán y Corea del Sur disputan la fase final, mientras que el playoff es para Bahrein y Corea del Norte. En el grupo D, fase final para Armenia y Omán, playoff para Irak y Hong Kong. Sí, he clasificado a Hong Kong para esa fase final. Vamos con esa repesca, bueno, mejor dicho, para el playoff. Vamos con esa repesca. Los partidos que se jueguen serán válidos para el ranking del Copón de Asia y se sabrá quiénes son los dos últimos clasificados para el Copón Mundial. Pues ahí tenemos los resultados. Cuartos de final, Palestina 0, Hong Kong 0. A pesar del empate, no pude clasificar a Hong Kong. Israel 6, Corea del Norte 1, clasificada Israel. Bahrein 0, Camboya 1, clasificada Camboya. Irak 0, Turkmenistán 0, clasificada Irak para semifinales. Las semifinales, el que gana va al Mundial. Palestina 0, Israel 3. Israel va al Mundial. Camboya 0, Irak 1. Irak va al Mundial. El campeón del playoff ha sido Israel por penaltis, aun quedando 0-0 con Irak. Pasamos a la Liga FUT Tony, campeón de la primera división, Tony Master, con 307 puntos. Subcampeón, Shota de Japón. Y medalla de bronce, Misho de Japón. Descienden a segunda división, Martina de Argentina, Sonia de Brasil y Wayne de Australia. Esto significa que Tony Master, felicidades, campeón de la primera división y gana un montón de veces la liga para llenar el copón de la Liga FUT Tony. 2 títulos, sí, lo estás viendo, ya tengo 2 títulos y ya 2 rayitas en ese copón de la Liga FUT Tony. Este es el perfil, guardo la partida para seguir hacia adelante. Ya estamos en la fase final. Veremos quién es el país que lo organiza. Ya han votado todos los países de Asia y felicidades a Omán porque será el país organizador de esta fase final del segundo torneo Copón de Asia. Las ciudades en las que se van a jugar los partidos son estas: Muscat, As-Sib Al-Hadida, Salalah y Baswazar. Pues damos así comienzo al segundo Copón de Asia. Al final de la liguilla, los 2 primeros clasificados jugarán la gran final y el tercer y cuarto clasificado disputarán el partido por la medalla de bronce. Todos los equipos de este Copón de Asia se clasificarán directamente para disputar el segundo torneo Copón Mundial de la FMFVF. Y aquí da comienzo la segunda Copa FUT Tony de primera división, con las predicciones de los partidos de la fase final. Ya lo sabes, cuartos de final 2 jornadas, semifinales 2 jornadas y la gran final con 3 jornadas. Ahí tenemos el cuadro de participantes. Estos son los partidos de la primera jornada. Prediccionamos para mejorar ese nivel 16. ¿Quién no perderá? Voy con Armenia y con Japón. A ver qué ocurre. De momento estamos en 25 minutos en Muscat, Armenia 0, Emiratos Árabes 1. En
Apsip, Corea del Sur 1, Japón 0. En Salalah, Arabia Saudita 1, Omán 1. Y en Bausar, Qatar 3, Irán 1. Está a puntito de acabar esta primera jornada. Y ya tenemos primeros resultados. Armenia 0, Emiratos 2. Corea del Sur 2, Japón 1. Arabia Saudita 4, Omán 1. Y Qatar 3, Irán 1. La clasificación es esta ahora mismo. Además, el único jugador que marcó 2 goles fue el 10 de Arabia Saudita. En la Copa, voy bastante mal. Pierdo 0-24 con Gary de Inglaterra. Tras jugarse 6 jornadas de esta fase final del segundo Copón de Asia, ¡ojo! Porque jugarían la final Corea del Sur y Arabia Saudita, jugarían por el tercer puesto Qatar y Emiratos Árabes Unidos, pero todavía no está todo definido. El máximo goleador ahora mismo sería el 9 de Corea del Sur con 6 goles. En la Copa Futtoni fui eliminado por Gary de Inglaterra en los cuartos de final. Y la final la están jugando Gary de Inglaterra y Shota de Japón. De momento vence Shota por 32-20. Última jornada. He subido ya al nivel 16 y tengo 5.117 puntos. Vamos con la última jornada. Los partidos son en Muscat, Armenia contra Corea del Sur. En Apsip, Japón contra Arabia Saudita. En Salalah, Omán contra Qatar. Y en Bausar, Irán contra Emiratos Árabes Unidos. Voy con Omán, voy con Emiratos Árabes Unidos. De momento, en Bausar, Irán 1, Emiratos 1. En Muscat, Armenia 1, Corea del Sur 0. En Hadida, Japón 1, Arabia Saudita 1. Y en Salalah, Omán 0, Qatar 0. Omán juega en casa, quiere clasificarse entre los 4 primeros y ha marcado el 1-0. Estamos en el descuento final de los partidos y vemos la clasificación final. ¿Quién jugará la final? ¿Quién jugará por el tercer puesto? Lo vemos ahora mismo. La final es Corea del Sur contra Arabia Saudita. Lucharán por la medalla de bronce Irán contra Qatar. Al final fue Shota de Japón quien ganó la Copa Futtoni de Primera División. ¡Felicidades! Bueno, he quedado en los cuartos de final, lo siento. Y ahí está el perfil. Guardo la partida y nos atrevemos a ver ya ese tercer puesto entre Irán y Qatar. Bonita final en Omán. Apsip Al-Hadida es la ciudad elegida. Irán va de blanco. Qatar de ese color vino. Ha tenido la primera oportunidad Qatar. Están jugando por la medalla de bronce, por el tercer puesto. ¡Qué ocasión más bonita ha tenido el número 11 de Qatar al saque de córner, al primer palo! Estamos en el minuto 11. Ataca Qatar de nuevo con el número 8. ¡Qué trayazo desde fuera del área! Gol de Qatar para adelantarse en el partido por la medalla de bronce.
Ahora un poquito de juego en el centro del campo por parte de Qatar para enfriar el partido y que Irán no conteste el primer gol qatarí. Parece ser que Irán no consigue rehacerse del gol. Y ojo a Qatar con esta falta directa en el minuto 29. Uy. Casi se le escapa al portero. Y hubiera sido muy peligroso. Sigue atacando Qatar. En ese disparo lejano del número 6. Fácil para que el portero atrape. Estamos en el minuto 36. Falta directa que sacó Irán sin consecuencias. Cuelga esa falta indirecta el número 8, pero también sin problemas para la defensa de Qatar, que domina 0-1. Sigue atacando Irán, parece que se ha estirado un poquito antes del descanso, pero aún así acaba la primera parte. Irán 0, Qatar 1. Después de las instrucciones de los entrenadores en el descanso, comienza la segunda parte. Qatar lo tiene muy claro, sigue enfriando el partido. ¡Y ojo! ¡Qué penalti a favor de Irán! ¡Lo tira el número 8! Muy fuerte, pero al larguero. ¿Qué ocasión ha perdido Irán? No dominaba el partido. Este penalti lo podía haber solucionado, pero ¡qué fallo! Lo tiró bien, pero demasiado alto. Domina ahora Qatar, que la ha tenido. Picó el balón con la cabeza por encima del portero, pero alta. Ha podido sentenciar Qatar. Irán ataca en el minuto 64, pegó en un defensa, el trayazo del número 8, gol del empate. Y ojo que responde Qatar, también vio al portero adelantado y desde el medio campo, gol de Qatar en el minuto siguiente. Increíble, cuando Irán parecía que podía resarcirse, no le ha durado la alegría, nada de nada. Minuto 70, Irán 1, Qatar 2. Ojo a esa jugada que ha tenido en ese córner Irán. Sigue dominando Irán, buscando ahora el empate y lo consigue. ¡Qué remate de cabeza! Más bonito, estaba solo, en plancha, para igualar el partido. Responde Qatar, pero sigue Irán celebrando el empate. En la ciudad de Al-Hadida, Omán, Irán 2, Qatar 3. Digo, Qatar 2. Se me ha ido un poco ahí. Venga, que está dominando ahora Irán. A falta de Qatar, cualquiera puede ganar. Nueva falta directa a favor de Qatar. El número 8. Uy. Rozando el poste. Estamos a punto de saber el tiempo de descuento. Irán 2, Qatar 2. Gran oportunidad para Irán, que cuelga el balón para el número 7. Estuvo a punto de escaparse el balón al portero, pero atrapó en dos tiempos. Y en la falta siguiente Irán da la vuelta al marcador. Gol de Irán en el 90. El número 6 pone a Irán por delante. 3, Qatar 2, que puede empatar en la última jugada del partido. ¡Qué bonito lo hicieron! Pero paró el portero iraní. Por lo tanto, la sorpresa ha saltado después de que Qatar dominara todo el partido. Los últimos minutos de Irán han sido arrolladores. Irán 3, Qatar 2. Felicidades a Irán por la medalla de bronce y a Qatar por quedar cuartos en este segundo copón de Asia. Ahora vamos con la gran final. Corea del Sur contra Arabia Saudita. Gran final del segundo copón de Asia en Muscat, en el país de Omán. Corea del Sur de rojo, Arabia Saudita de blanco y azul.
Partidazo en la cumbre por ver quién es el campeón de Asia. De momento sin ocasiones. Corea del Sur parte como favorita al ver ganado la fase final. Y Arabia Saudita remontó los dos últimos partidos para clasificarse a esta gran final. ¿Qué pasará? Pues lo estamos viendo en directo en Muscat. Primera oportunidad para Arabia Saudita. El número 8 que centra para el número 11. Este la deja al 9. Pero blandita a las manos del portero. Responde Corea del Sur con un golazo desde fuera del área. Espectacular. Nada pudo hacer el portero con una gran estirada. Minuto 21. Corea del Sur 1. Arabia Saudita 0. Gol del número 8. Ojo a Corea del Sur, que ha lanzado esa falta rozando el larguero. Minuto 30 de partido. Ataca Arabia Saudita con el 6 para el 9. Buena pared con el número 10, pero atajó el portero. Muy buena final la que estamos viendo de este segundo copón de Asia. Corea del Sur 1, Arabia Saudita 0. Ataca de nuevo Arabia, que parece que ha abierto sus líneas. Y Corea del Sur intenta tapar huecos. Córner a favor de Arabia, que casi aprovecha el número 10. Estaba completamente solo, pero remató muy mal, muy centrado. 2 minutos para el descanso. No hay ninguna ocasión más para Arabia. Sí la tuvo Corea del Sur, pero llegamos a la final de la primera parte. Corea del Sur 1, Arabia Saudita 0. Los entrenadores intentarán cambiar algo de sus equipos en esta segunda parte para cambiar el rumbo del partido. Falta directa que lanzó el número 8 de Arabia Saudita. El rebote llega al número 6. Paradón del portero coreano. A córner que saca Arabia Saudita. Y de nuevo paradón del portero coreano. Hay falta directa. Domina Arabia. Las últimas 4 ocasiones son de Arabia, pero sin marcar. Otra ocasión más para Arabia. Hizo un raro en el aire el balón, pudo despistar al portero, pero fuera. Contragolpe de Corea del Sur. Casi. Estampa el 2-0. Minuto 63. Corea del Sur ahora es la que domina el juego, pero sin ocasiones claras. Falta directa que saca el número 8, muy mal, flojita, despeja la defensa. Pero esto hace que si tienes el balón, el contrario no te puede hacer gol. Minuto 70. En Muscat. Corea del Sur 1, Arabia Saudita 0. Ataca Arabia. Remate del número 9. Muy centrado. Fácil para el portero. ¡Ojo a esta jugada! Botó una falta el número 8. Tocó de cabeza al 11. Y estaba muy listo el número 10 para tocar con la punterita. ¡Gol de Corea! Corea 2, Arabia 0. En el minuto 80. Puede ser que haya sentenciado Corea del Sur y consiga el título de campeón de Asia. Estamos a punto de saber el descuento. Minuto 88. 9 de añadido, pone el árbitro. Todavía hay opciones para Arabia. 9 minutos son muchos. Estamos en el 94. Corea enfría bien el partido. No se le puede escapar. Arabia baja los brazos. Nueva ocasión para Corea. El número 6 para el número 9 al 10. Y esto da por finalizado el partido. Corea del Sur 2, Arabia Saudita 0. Campeona de Asia, Corea del Sur. Felicidades
a Corea del Sur y a Arabia Saudita por ser subcampeona. Damos por terminado el segundo copón de Asia, se amplía el palmarés de esta competición. Ahí lo tenemos, se disputó en Omán, Corea del Sur es medalla de oro, Arabia Saudita es medalla de plata, Irán medalla de bronce. La bota de oro ha sido para el número 9 de Corea del Sur. ¡Felicidades! Así pues, después de este título espectacular, grabo la partida y echamos un vistazo a todo lo que es el perfil de Asia. El museo ya al 32%, acumulándose ya bastantes premios en este museo. Los logros, los generales, 5.269 puntos, 16 niveles, 5 ornamentos, 2 temporadas, 9 fases finales, 470 predicciones. Hemos llegado a las 200 predicciones por victoria. En cuanto a los logros de Asia, estos son 22 premios, 77 objetos de museo, 40% ya, 22 en el ranking, 45%, 380 partidos, 852 goles, 121 empates y 6 hat-trick. Vamos a ver ese ranking de Asia. Dominan Corea del Sur y Japón con un título cada uno. Y ya tenemos en este ranking a 22 selecciones clasificadas. Los goleadores de las copas de los copones de Asia son, de la fase final, el 11 de Emiratos Árabes Unidos con 5 goles, ha batido el récord el 9 de Corea del Sur con 6 goles. Mis equipos en Asia, las 2 veces ha sido Hong Kong. La primera vez le llevé a la primera fase, en esta segunda oportunidad le he llevado al play-off. Por lo tanto, el palmarés de Asia queda así. Campeón de la primera edición, Japón. Campeón de la segunda edición, Corea del Sur. Y por lo tanto, ya tenemos equipos clasificados para el segundo copón mundial. Estos son, por Oceanía, Nueva Zelanda, Australia, Tonga y Vanuatu. Por África, Marruecos, Nigeria, Argelia, Senegal, Ghana, Gabón, Costa de Marfil, Sudáfrica, Guinea y Egipto. Y por Asia, Corea del Sur, Arabia Saudita, Irán, Qatar, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Armenia, Omán, Israel e Irak. Por lo tanto, se acabó el segundo copón de Asia. Guardo la partida y te recuerdo que este juegazo Foot Tony y el copón mundial lo puedes comprar en la tienda de Steam. Es muy baratito y ya has visto qué montón de diversión te puede dar para comprarlo y descargarlo en la tienda de Steam y jugarlo en tu ordenador. ¿Te lo vas a perder? Pues claro que no, ahí lo tienes. Bueno, pues ya hemos terminado el segundo copón de Asia. Espero que te haya gustado el vídeo, que no te pierdas la serie, porque ya lo sabes, ¡que viva el fútbol! Aquí sigo jugando, disfrutando y participando en Foot Tony y el copón mundial. ¡Hasta luego!